Pues muchísimas gracias, Upechamati, y muchísimas gracias al Centro Budista de la Ciudad de México por invitarme a compartir esta mañana con ustedes. La verdad es que Wesak, así le llamamos a veces a la celebración del Día del Buda, ¿no? La luna llena del mes de mayo, que bueno, como ya les platicó Upechamati, se celebra la iluminación del Buda, y en algunas tradiciones budistas también se celebra su nacimiento y su muerte, ¿no? Algunas tradiciones dicen que los tres eventos ocurrieron en el mismo día, en la luna llena del mes de mayo. El nacimiento de Siddhartha Gautama, antes de que fuera el Buda, después la iluminación del Buda y por último la muerte, el paranirvana del Buda, ¿no? De alguna manera a mí me gusta pensar como en los tres eventos juntos, porque de alguna manera sí, ¿verdad? El nacimiento del Buda como ser iluminado, pues implica la muerte de Siddhartha Gautama, ¿verdad? También implica que Siddhartha Gautama dejó de ser él y se convirtió en el Buda. Y la palabra Buda significa el despierto, el que despertó. Entonces, Bodhi, el despertar, es precisamente lo que estamos celebrando el día de hoy, ¿no? Y hoy voy a dar una charla, quizá un poquito atípica, para hablar del despertar del Buda, porque en realidad no voy a hablar del despertar del Buda, sino de lo que pasó las 7 semanas posteriores al despertar del Buda, ¿sí? Claro, para ponernos un poquito en contexto, pues voy a nombrar algunos eventos históricos, pues que todo el mundo budista reconoce, ¿no? Que es el hecho de que el Buda nació como Siddhartha Gautama en Kapilavastu, un pueblito chiquito que queda en la frontera entre Nepal y la India. Y hay mucha discusión con respecto a cuándo nació. La fecha más temprana son 563, el año 563 antes de nuestra era. Y la fecha más posterior es 484 antes de nuestra era. Si se fijan, las dos fechas tienen casi 100 años de diferencia, ¿no? Entonces la realidad de las cosas es que Siddhartha Gautama como personaje histórico, pues se sabe poco de él, aunque hay evidencias de que sí existió, ¿no? No hay ninguna duda de que Siddhartha Gautama existió hace 2500 años. Él nació en una familia muy acomodada, se dice que fue un príncipe, ¿no? Porque era hijo de un gobernante de Shuddhodana, que en ese momento era quien estaba rigiendo a la república de los Shakyas, la tribu de los Shakyas, que de hecho se le llama república porque de alguna manera ya tenían un sistema de elección popular que llevaba al regidor, digamos, al poder, ¿no? Entonces Shuddhodana era el regidor, Siddhartha Gautama era su hijo, y Siddhartha entonces creció en el contexto de una gran cantidad de facilidades y comodidades, muy protegido, muy cuidado por su papá, ¿no? Muy cuidado por todas las condiciones de vida que tuvo. Y fue creciendo, se casó a los 16 años, tuvo un hijo, ¿no? Estaba muy bien formado en los artes marciales y estaba, digamos, educado para convertirse en el siguiente regente, ¿no? En el siguiente gobernante. Pero se dice que entró en una crisis existencial muy profunda y llegó un momento en el que decidió irse de su casa. Se fue de su casa a los 29 años. Abandonó su palacio, abandonó todas las comodidades que tenía como príncipe que era y se dio a la vida errante, ¿no? Se puso unos hábitos así de mendicante, se dedicó a pedir comida por acá y por allá, se rapó la cabeza y se puso a meditar, a buscar maestros que le enseñaran a meditar. ¿Por qué, siendo yo mismo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, busco refugio en cosas que también se encuentran sujetas a esos mismos fenómenos? ¿Y qué tal si, siendo yo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, buscara refugio en aquello que no nace, no enferma, no envejece, no se mancha y no muere? Entonces, con estas palabras, Siddhartha se marchó de su casa y se fue a buscar refugio, ¿no? Se dio cuenta que estaba buscando refugio, que estaba buscando seguridad en una serie de cosas porque no podían darle esa seguridad, ¿no? Ni el dinero, ni la familia, ni la posición social, ni la pareja, ni los hijos, nada de eso te puede dar una seguridad última, una seguridad verdadera.
Entonces dice Siddhartha, bueno, ¿qué tal que yo voy a buscar una seguridad verdadera en aquello que no muere, en aquello que no se mancha, en aquello que no enferma y no envejece, ¿no? Y por esta asociación, ahí está hablando Siddhartha se habla de los 3 mensajeros espirituales, ¿no? La vejez, la enfermedad y la muerte. Qué bonito pensar en esos eventos de la vida como mensajeros espirituales. La vejez, la enfermedad y la muerte, todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Y todos los seres humanos, la verdad es que batallamos mucho con eso, ¿verdad? Como que no nos damos cuenta de que realmente nos vamos a morir. Nos rebelamos contra la idea de envejecer, ¿no? No nos gusta enfermarnos. Y bueno, pues la realidad de las cosas es que somos fenómenos condicionados y pues nos pasa eso, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos encontrar refugio? Y esa fue la crisis existencial de Siddhartha que lo lanzó al camino espiritual, ¿no? Después de 6 años de estar, más o menos desde los 29 hasta los 36, 7 años de estar, 7, por cierto, me acabo de dar cuenta, 7, porque hoy vamos a mencionar el 7 varias veces. 7 años de estar preparándose, de estar practicando, hasta que alcanzó la iluminación. Durante un tiempo estuvo con un maestro de meditación, luego con otro, después estuvo en unas prácticas ascéticas súper fuertes, ¿no? Como de someter al cuerpo para que la mente pudiera liberarse de las apetencias y las necesidades del cuerpo, ¿no? Pero eso lo llevó prácticamente a la muerte y no le funcionó. Hasta que él mismo dijo, pues tengo que encontrar mi propio camino. Y el mismo Siddhartha, Buda, en diferentes partes de las escrituras, habla de esta experiencia de la iluminación, con palabras muy bonitas, fíjense, dice, la experiencia de la iluminación es un refugio verdadero, bueno, es justamente su búsqueda, ¿verdad? Una cueva fresca, una isla en medio de la inundación. Me gustó muchísimo esa imagen, porque fíjense cómo efectivamente es el único lugar en el que puedes estar a salvo, ¿no? El único lugar en el que puedes estar a salvo. Es un lugar de felicidad profunda, de emancipación, liberación, seguridad. También se habla de lo trascendental, lo no creado, lo tranquilo, el hogar, ¿no? El hogar, es como volver al hogar. El final del sufrimiento, la tranquilidad, la calma, la medicina para todo mal. Lo que no muere, la otra orilla, lo inefable, el desapego. Y también es como salir de una cárcel o liberarse de una deuda. Todas esas son analogías, imágenes que usa el Buda para hablar de su experiencia de la iluminación, ¿no? Entonces, si se fijan, el Buda nunca habla de su experiencia de iluminación en términos como filosóficos, ¿no? En términos de la disolución de la mente dualista o alguna cosa así muy elaborada, ¿no? Él habla en términos como muy imaginativos, como muy tangibles, muy casi como de fábula, ¿no? Como de imágenes, sí, imágenes que evocan algo, pero que realmente el Buda no habla mucho de su experiencia de la iluminación. Pues porque se podrán imaginar que como experiencia debe ser súper difícil debe ser prácticamente imposible de comunicar, ¿no? De hecho, por eso durante un tiempo después de la iluminación, el mismo Buda estuvo dudando de si iba a poder enseñar, de si iba a poder, ayudar a otros seres humanos a acercarse a la iluminación a partir de su enseñanza, o si probablemente iba a ser un esfuerzo tirado a la basura, ¿no? Y bueno, tenemos esta escena muy bonita en donde Brahma Sahampati, el dios de los dioses, bajó de la esfera celestial y le dijo, Buda, por favor, sí enseña, por el beneficio de todos los seres. Hay algunos seres que tienen solamente un poco de polvo en sus ojos y que gracias a tu enseñanza podrán ver con claridad. A mí me gusta mucho pensar en esa experiencia de la iluminación del Buda también como el camino óctuple, ¿no? Seguramente han escuchado hablar del camino óctuple, que fue la primera enseñanza que dio el Buda, la enseñanza de las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es que existe el sufrimiento en la vida de los seres humanos. La segunda verdad es que el sufrimiento tiene una causa, es básicamente
el apego es la causa del sufrimiento. La tercera noble verdad es que el sufrimiento puede cesar. Cuando cesa la causa, ¿verdad? Cesa el sufrimiento. Cuando cesa el apego, cesa el sufrimiento y entonces viene la experiencia del nirvana, de la iluminación. Y por último, hay un camino noble que nos lleva hasta ahí, que es el noble sendero óctuple, ¿sí? A ver, vamos a repasar los elementos del sendero óctuple. El primero es visión, ¿verdad? Visión perfecta. Segundo, emoción. Tercero, habla perfecta. Cuarto, acción. Ajá. ¿Esos cuáles son los? El noble sendero óctuple. Sí, es como la receta que nos da el Buda para alcanzar la iluminación. Sí, se puede pensar en términos de una receta, ¿no? Nos dice, estos son los aspectos de tu vida en los que hace falta poner atención, ¿no? La visión, la emoción, el habla, la acción, y estamos hablando ahí de ética, ¿verdad? Después de la acción, subsistencia correcta, esfuerzo correcto, atención plena correcta y samadhi correcto, ¿no? Esos son los 8 miembros, las 8 ramas del sendero óctuple. Y fíjense, también a veces hablamos del sendero óctuple en términos de visión y transformación. Es un camino que tiene realmente 2 partes, ¿no? La visión, que es el primer elemento, visión correcta, y luego todos los otros elementos conforman el camino de la transformación. Entonces son 7. De nuevo, aquí va el segundo 7. 7 elementos que conforman el camino de la transformación. Y de esa misma manera, la experiencia del Buda estuvo formada también por el elemento de la visión, justamente en la noche de la luna llena de mayo, y luego el elemento de la transformación, que fue, digamos, cómo fue que esa experiencia de la mente iluminada del Buda se asentó en el Buda y en qué se manifestó, ¿no? Entonces, justamente hay una enseñanza muy bonita que habla de todos los eventos que sucedieron las 7 siguientes semanas posteriores a la iluminación del Buda, antes de que el Buda saliera a enseñar y todo esto, ¿no? Y la primera semana después de la iluminación del Buda, el Buda se dedicó a disfrutar, ¿no? Entonces, está hablando de un estado de una gran felicidad, de un éxtasis espiritual, está hablando de un estado de contento profundo que probablemente, bueno, ninguno de nosotros conocemos, ¿no? Y el Buda dándose chance de saborear eso, de disfrutarlo, de estar ahí, no salir corriendo a ningún lado como luego hacemos, sino estar ahí con su experiencia disfrutando, nada más. Entonces, esa primera semana a mí me encanta esa imagen porque, claro, el disfrute es parte de la vida espiritual. Lo que nos está diciendo esa imagen es que el disfrute es parte de la vida espiritual. Si nos metemos a meditar y a practicar el Dharma y no hay momentos de disfrute en nuestra vida, es que algo estamos haciendo mal. Es que no estamos practicando el Dharma o estamos haciendo, a veces nos pasa, ¿verdad? Que estamos haciendo las cosas muy desde un sentido de deber, desde un sentido de una disciplina férrea, que a veces le quita todo el disfrute, ¿no? Pero a ver, ¿cómo le hacemos? Porque el Buda tenía una disciplina férrea. Para combinar la disciplina férrea con el disfrute, porque el disfrute es parte del camino, es parte del camino. Yo me acuerdo de un día estar sentada en meditación y llevaba yo como varias semanas atorada con mi meditación, como que me daba una flojera tremenda y no tenía yo ganas de meditar y en algún momento me senté a meditar y la persona que estaba dirigiendo la meditación dijo, disfrutando el momento presente, y de pronto se me abrió, dije, claro, se trata de disfrutar, ¿verdad? No se trata de sentarse aquí con un latiguito, a ver, ándale, Sara, yo te a meditar. Se trata de disfrutar, ¿no? Y gran parte de lo que nos da la vida dármica es una capacidad de disfrute que en otros contextos no alcanzamos, la verdad. ¿Por qué? Porque la presencia que vamos cultivando a lo largo de nuestra vida meditativa, pues es algo que nos abre las puertas al disfrute, ¿no? Y no al disfrute, digamos, mundano, no estamos hablando del disfrute común y corriente, ¿verdad? Que también está muy bien, pero el problema es que genera muchos apegos, ¿no? Sino del disfrute más allá de lo mundano, el disfrute espiritual, el disfrute de lo sublime,
¿no? Ese disfrute que se parece mucho más a la contemplación de obras de arte, a la escuchar una sinfonía, ¿no? De música, a ver un atardecer, ¿no? Ese tipo de disfrute. Se dice que después de esta primera semana se paró el Buda y vio al árbol Bodhi y sintió un agradecimiento profundo. Entonces se paró en un lugar y a lo largo de toda una semana así lo vio sin parpadear, como un acto de agradecimiento, ¿no? Entonces eso fue también, eso es parte de la mente iluminada. ¿Qué es lo que ocurre primero en una mente iluminada? Primero disfruta, después agradece, reconoce que ese lugar al que llegó, esa experiencia a la que llegó, fue facilitada y hubo muchas condiciones que lo apoyaron para llegar ahí. Y reconoce esas condiciones y las agradece desde el fondo de su corazón. Y fíjense cómo las agradece el Buda. Viendo, mirando, observando. ¿O no que a veces el mayor acto de amor que alguien puede tener hacia ti es simplemente mirarte, ¿no? Simplemente ofrecerte una verdadera mirada clara, receptiva, ¿no? Que te ve completita, ¿no? Pues ese es el tipo de mirada que estaba teniendo el Buda sobre el árbol Bodhi. Esa mirada de reconocer, ¿no? A un ser vivo, y me refiero a reconocerlo, no de darle un reconocimiento necesariamente, sino de reconocerlo, volverlo a conocer, porque cada momento estamos transformándonos, estamos siendo distintos, ¿no? Entonces reconocer a alguien tiene mucho que ver con volver a conocerlo, volver a abrir el espacio en tu corazón para dejar entrar a ese ser que cada momento es nuevo, que cada momento se está recreando a sí mismo, ¿sí? La tercera semana, fíjense, la tercera semana se dice que por ahí el Buda tuvo contacto con los devas y las devis, que son como los dioses y las diosas, ¿no? Es ese mundo como de lo sublime. En el budismo se habla mucho de los devas y las devis, ¿no? Los dioses y las diosas que viven en otras esferas de existencia y que son seres muy elevados, pues que tuvieron contacto con el Buda desde muy tempranito, al inicio de su experiencia de iluminación, ¿no? Y había por ahí algunos devas que decían, puro cuento, ni se iluminó ni nada, ¿no? Parece que había algunos devas que dudaban de que el Buda se hubiera iluminado. Entonces, ¿qué hizo el Buda? No armó una batalla campal, ni fue a defenderse ahí al cielo Tushita, ni fue a demandar a nadie, ¿no? Porque eso hacemos, ¿verdad? Cuando nos ofenden, te voy a demandar, ¿no? Bueno, no fue a demandar a nadie, sino que simplemente construyó, con su mente búdica, construyó un puente de oro, un puente dorado, entre el lugar en el que él estaba y el lugar donde estaban los devas. Y caminó de ida y vuelta sobre ese puente a lo largo de toda la semana, ¿no? ¿Y qué nos dice esta experiencia? Bueno, pues nos dice efectivamente que en el momento en el que el Buda supo que alguien dudaba de su iluminación, pues no le quitó el sueño ni mucho menos, simplemente buscó conexión, buscó contacto, ¿no? No buscó que le dieran un reconocimiento, no buscó, digamos, no fue nunca, en ningún momento de la vida del Buda, hay una sola seña de un sentido de orgullo por su logro. Nunca. Entonces eso es bien bonito, ¿no? Nunca el Buda presumió de su logro en ese sentido. Nunca forzó a nadie que creyera en él, nunca buscó imponer el hecho de que, oigan, perdónenme, pero yo soy aquí el iluminado. No. Sencillamente cuando alguien dudó de él, bueno, pues no se alteró, simplemente buscó establecer contacto, ¿no? Y esta imagen del puente, a mí es lo que me informa, ¿no? Un puente dorado, además un puente dorado, ¿no? Brillante, con aquello que es lo más valioso, ¿no? Buscar generar un puente de comunicación con los devas. La cuarta semana. Se dice que la cuarta semana creó una hermosa cámara de joyas y se sentó dentro de ella y meditó. Y ahí fue donde
creó esto que se llama el Abhidharma. Obviamente esto es pues es una imagen mítica, ¿no? Bueno, creó una cámara de joyas, ya desde ahí es una imagen mítica, ¿no? Pero en las escrituras budistas hay, en el Tripitaka, en el Canon Pali, hay toda una sección que se conoce como el Abhidharma. Y el Abhidharma en realidad proviene de mucho tiempo después en la tradición budista. Pero esta es una de las maneras en las que los budistas aseguran que fue una enseñanza del Buda, ¿verdad? Porque se sentó en esa cámara dorada y entonces detalló y le dio, digamos, forma a toda esa enseñanza que después se capturó en el Abhidharma, ¿no? Pero más allá de ese detalle, se dice que en ese momento el Buda se sentó a meditar y su mente y su cuerpo se purificaron tanto que de su cuerpo emanaron rayos de 6 colores: azul, amarillo, rojo, blanco, naranja, y un rayo que era la mezcla de todos los anteriores. Justamente es una imagen de la bandera budista. Esta es la bandera budista, se reconoce en todo el mundo como la bandera budista, ¿sí? Si quieren, pásenla por allá. Y tiene una línea de cada color. Y se dice que cada uno de esos colores simboliza las cualidades nobles del Buda. La santidad está representada por el color amarillo. La santidad. ¿Qué es un santo? Pues un santo es una persona que tiene una vida ética, una vida de rectitud absoluta, ¿no? Entonces ahí tenemos la santidad del Buda, en ese sentido, representada por el color amarillo. La pureza, representada por el color blanco. Y la pureza muchas veces, en este caso, se refiere al hecho de que, por ejemplo, se dice que las acciones del Buda no generaban karma, ¿no? Que el Buda no tenía un punto de vista, no tenía una opinión, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que genera karma? ¿Y qué es lo que nos hace tener puntos de vista y opiniones? Nuestro sentido de yo, ¿no? Yo soy Sadayoti y yo pienso que, ¿no? Y con esta, digamos, forma de analizar mi propia experiencia, me estoy dando un sentido de yo, ¿no? Un sentido de yo que, como sabemos, pues es ficticio, ¿no? Pero el Buda ya sabe que es ficticio. Ya no hay para nada un sentido de yo en el Buda. Entonces cualquier acción del Buda es una acción completamente pura, que no genera karma en ese sentido, porque no hay un self, no hay un yo al que se asocie esa acción, ¿no? Y lo mismo pasa con sus puntos de vista y sus ideas. No tenía puntos de vista el Buda, no hablaba de teorías o de propuestas o de hipótesis ¿no? Hablaba de su experiencia, punto, ¿no? Entonces ese es el blanco de la pureza entendida en esos términos, ¿no? La ausencia de un sentido de yo. El azul se refiere a la confianza, se pueden imaginar que dicen que era una de las cualidades que más se veía a través de los ojos del Buda, ¿no? Esa absoluta confianza, ¿no? Que si el Deva fulano de tal dudó de él con su absoluta confianza, ¿no? Sabiduría, el color rojo. Ausencia de deseo, el color naranja. Y por último, la mezcla representa que todas esas cualidades se presentan juntas, ¿no? Son todas cualidades de la mente iluminada. En la quinta semana, mientras meditaba debajo de un árbol, de una higuera, no del árbol Bodhi, pero de uno parecido, porque toda esa zona a la orilla del río está llena de arbolitos, de higueras y de demás, ¿no? Estaba sentado debajo de otro árbol y se le aparecieron las 3 hijas de Mara. Mara es como demonio mítico. Muchas veces se habla de la iluminación en términos de la victoria contra Mara, ¿no? Y Mara pensado también como una representación de todas nuestras dudas, de todas nuestras aflicciones, de todo aquello que nos encadena, ¿no? Y Mara tiene sus hijas y tiene sus huestes y tiene todo una... Sí, pasa, por favor, ahorita hablamos de eso, permíteme tantito, Lili. Entonces, las hijas de Mara se llaman Tana, Arati y Raga. ¿Alguien sabe qué significan esas palabras? Tana significa sed, deseo, sed. La sed, está hablando de la sed insaciable. Esa que es la causa del dukkha, esa.
Cuando hablamos de la segunda noble verdad, la causa del sufrimiento es tana, esta sed, este deseo insaciable, ¿sí? Arati es aversión. Esa aversión es justamente lo contrario del deseo, ¿no? Es exactamente el mismo movimiento, pero en el sentido contrario. No quieres que se te acerque aquello que te amenaza, aquello que no te gusta, aquello que huele feo. Así, aversión, ¿no? Y la última, raga, que significa lujuria. Lujuria, raga, R-A-G-A. Entonces imagínense, las tres hijas de Mara pues eran las favoritas, ¿verdad? El deseo insaciable, la aversión y la lujuria. Se te vienen encima, ¿no? Y obviamente esto ya es parte del momento en el que el Buda ya está iluminado. Entonces la batalla contra Mara ya sucedió. Pero las hijas de Mara no cejan en su intento de ir a distraer al Buda de su concentración, ¿no? Entonces llegan las tres hijas y se empiezan a bailar la danza de los 7 velos, se pueden imaginar, ¿no? De lo más sensuales, de lo más provocadoras, ¿no? Y el Buda con sus ojitos cerrados, ahí sentado en absoluta ecuanimidad, ¿no? Absoluta calma. Justo cuando el Buda estaba en su búsqueda, una de las cosas que no le gustaba de sus meditaciones decía, es que yo me siento a meditar, estoy en el cielo puro, y cuando salgo de mi meditación, ahí sigue el deseo, la lujuria, el enojo, el odio, ahí siguen esas emociones, ¿no? Porque el cambio no es irreversible. Pero en el momento de la iluminación, es lo que nos está diciendo, la transformación es irreversible, ¿no? Ahí está la ausencia de deseo, la ausencia de aversión y la ausencia de lujuria, ¿no? Completamente bien establecidas en la vida del Buda. Bueno, la sexta semana, hoy es la más emocionante de todas, es donde aparece la víbora. La víbora es el árbol de Muchalinda. Se dice que el Buda estaba sentado debajo de un árbol y de pronto empezó a caer una tormenta en la sexta semana. Y fíjense, además coincide con la entrada de la temporada de lluvias en la India, que además es muy parecida a nuestra temporalidad aquí en México, ¿no? Empiezan las lluvias justo como mediados de junio, julio, ¿no? Bueno, sí, pues ya están empezando aquí en México, ¿verdad? Mayo. Mediados de junio empieza la temporada de lluvias y ahí está el Buda sentado con un aguacero que está cayendo y sale Muchalinda. Muchalinda es el rey de los nagas, es una víbora gigantesca. Los nagas son estos seres sabios que viven en el fondo del mar, en las entrañas de la tierra, ¿no? Y que se dice que resguardan algunas de las enseñanzas más profundas del budismo. Bueno, pues el rey de los nagas, que se llama Muchalinda, salió del fondo de su guarida, le dio 7 vueltas al Buda, al cuerpo del Buda, para protegerlo, mantenerlo calentito, y después con su cabeza formó una especie así como de sombrilla para protegerlo de la lluvia, ¿no? Entonces el inconsciente, pues aquí lo tenemos representado por Muchalinda. Pero fíjense, es una noche de tormenta también. ¿Y qué hace en una noche de tormenta? El inconsciente sale y protege, resguarda, ¿no? O sea, el inconsciente está al servicio de la visión también. El inconsciente se alinea con la visión. De alguna manera es como si, a veces a mí me gusta pensar en la iluminación en esos términos, ¿no? Es como si el inconsciente se convirtiera todo en consciente. Ya no hay nada no visto, ¿no? Ya no hay nada no incorporado. Ya no hay nada no integrado. Todo está ahí y todo está al servicio de la visión dármica. Déjenme decirles una cosa, porque despuesito de que termina la tormenta, entonces la víbora se desenrolla y se convierte en un príncipe y le hace una reverencia al Buda. Y entonces el Buda le dice: felices son los que encuentran el contento. La felicidad es para aquellos que escuchan y conocen la verdad. Felices son quienes tienen buena voluntad hacia todos los seres sintientes. Felices son quienes no tienen apegos y han ido más allá de los deseos sensoriales.
la desaparición de la palabra yo soy es en realidad la felicidad más grande. Bueno, pues la última semana. El Buda meditó durante esta última semana debajo de otro árbol. Y en la mañana del día 50, y estamos hablando el final de la séptima semana, ¿no? Entonces fueron 49 días de ayuno. 49 días en donde se fue como estableciendo la visión del Buda. Y este es hasta el día 50. El día 50 llegaron dos mercaderes que se llaman Tapusa y Balika y le ofrecieron un poco de pastel de arroz. Y entonces el Buda rompió su ayuno. Comió arrocito, les dio las gracias, se sentó con ellos, empezó a platicar. Rompió también su silencio, ¿no? Porque había estado básicamente en meditación y, bueno, pues hablando con devas y con nagas y con ese tipo de personajes, ¿verdad? Pero estas ya son personas comunes y corrientes como nosotros. Son dos mercaderes, fíjense qué interesante, dos mercaderes. O sea, dos gentes comunes y corrientes. Ni eran dos monjes, ni eran dos buscadores, ni eran dos sadhus, rapados meditantes. No, dos mercaderes que pasaron por ahí y le regalan un poquito de arroz y platica con ellos y les dice, ¿no?, que alcanzó la iluminación. Entonces, claro, los mercaderes se quedan ahí súper impresionados y se convierten en sus primeros dos discípulos. Y fíjense, a mí me parece súper significativo que los primeros dos discípulos del Buda fueron dos discípulos laicos. Laicos, no eran monjes, no tenían una vida en especial de cierto tipo. Eran dos personas, X, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Esos fueron los primeros discípulos del Buda. Y eso es muy significativo porque a mí me habla de que realmente el primer contacto del Buda con el mundo fue ese, ¿no? Pues con el mundo, tal y como es, ¿no? Tal y como es. Y entonces esa ya salida del Buda al mundo, ¿no? A la conexión, al empezar a enseñar, empezar a regalarse a otros. Que el resto de la vida del Buda, esto ocurrió cuando el Buda tenía 36 años. 36. Y el resto de la vida del Buda hasta los 80, eso fue lo que hizo, ¿no? Regalarse a otros. Hablar, predicar, ir de aquí para allá, reírse, bromear, cotorrear, porque se dicen que era muy simpático, que tenía un gran sentido del humor, ¿no? Se dice que era un personaje realmente maravilloso, ¿no? Y entonces esos siguientes 45 años fue de aquí para allá enseñando, ¿no? Y a mí me encanta que el Buda haya tenido esa oportunidad de haber tenido una vida larga, porque a lo largo de 45 años pues dejó sus enseñanzas súper claras, ¿no? Súper claras. En el hecho de su muerte, cuando hablamos de Paranirvana en febrero, hablamos de ese momento, ¿no? Pero en su lecho de muerte, diciendo, a ver, alguien tiene una duda, hablen ahorita porque ya me voy, ¿no? Ya. Y hasta el último momento enseñando, con esa disposición, ¿no? Nada de que, ay no, ahorita estoy muy cansado. No, nunca dijo tal cosa el Buda. Siempre estaba dispuesto a enseñar, siempre estuvo dispuesto a regalarse. Y hoy, bueno, pues lo que estamos celebrando es justamente ese momento a partir del cual se abrió, para mí es una sensación como de que se abrió la posibilidad de la iluminación humana, ¿no? Se reencontró el camino hacia el despertar y cualquiera de nosotros podemos caminar ese camino, estamos caminando ese camino, ¿no? Y está disponible para todos, así es que disfruten.